Un día con muchísima información en la causa Báez. Hugo Alconadamón, bienvenido. Hola, José. Un gusto estar frente a vos. Nos finalmente. toca por primera vez acá, en escenario. Hemos hablado varias veces, nunca lo concretamos. Bueno, al final, por las vacaciones de Juan Micheli, acá estamos. Acá estamos. ¿Y cómo viene la noticia del día, digamos? Mira, aquí tenemos dos fases. Por un lado, lo coyuntural, que son la sucesión de declaraciones indagatorias en las cuales, como bien vos sabés, han empezado a desfilar por tribunales. Siempre la estrategia habitual es ir de menos a más y de abajo hacia arriba. Entonces se comienza por los contadores, los apoderados, luego ya por los accionistas o por los directores de las distintas compañías, y después se suele pasar por la fase política. ¿Sí? Un ejemplo que vamos más atrás en el tiempo era, por ejemplo, cuando en el caso Siemens arrancaron por los diversos ejecutivos de las distintas empresas que estaban involucradas para luego iniciar con los distintos funcionarios políticos por los distintos rangos hasta terminar en el expresidente Carlos Menem. ¿Sí? O sea, arrancás por los satélites y después llegás a de lo más menos a profundo. más, en efecto. En este caso pasa lo mismo. Por eso es que ahora estamos viendo el sucesivo desfile de, por ejemplo, apoderados, contadores, por ejemplo, Claudio Bustos de Austral Construcciones. Segunda etapa ya son los directores y accionistas, por eso que aparecen los hijos de Lázaro Báez. Leandro Báez, que aparecía firmando incluso algunos documentos, por eso es que ellos a su vez dicen, nosotros solamente firmábamos por orden de papá. Y como eso era previsible, es que después la siguiente fase van a ir por Lázaro Báez para escucharlo, para por último arrancar con los distintos miembros, José, de la familia Kirchner, para terminar en última instancia con Cristina. ¿Por qué con Cristina? Porque Néstor Carlos Kirchner falleció en 2010, porque si no, él hubiera sido la última previsiblemente la última figura en ser citada. Vos sabés que a mí cuando me toca venir de invitado aquí a Análisis PM me ponen una calculadora, pero me dijeron cuando viene Hugo llegan los expedientes de Alconadamón. Veamos el primero de los expedientes que va surgiendo por acá. Dice relación de los Báez y los Kirchner, de Báez y los Kirchner. ¿Por qué es esto, José? Porque, como te comentaba, una línea es la coyuntural. ¿Qué está pasando ahora en la causa Los Sauces? Ahora bien, ¿qué es lo que es interesante aquí? Que en definitiva, a la luz de lo que ha ido saliendo durante los últimos años, gracias a la investigación periodística de varios periodistas y demás, pero también combinado con lo que ahora comienza a salir a la luz por las investigaciones judiciales, es que se empieza a armar una suerte como de mosaico, si querés, de rompecabezas, ¿sí? Ese rompecabezas incluye, por ejemplo, peritajes contables, registros que hasta ahora estaban ocultos y que solamente se conocen ahora por una cuestión de los allanamientos que ordenó Bonadío, pero también Casanelo, también, sí, varios jueces. Y en definitiva lo que primero sale ahí son, de a poco está reconstruyéndose, José, es los años bisagra, que son 3. Ahí tenés 2008, vos ponés Exacto. Cristina presidenta, Néstor primer caballero. Ahí empezó, ¿qué parte de esta historia? La primera, la del apogeo. Es notable ver en la contabilidad del Grupo Báez, la Sociedad de los Kirchner y el Grupo de Cristóbal López, entre otros, ¿no? Pero digamos como 3 líneas que coinciden, que hay una expansión comercial vinculada a la Sociedad de los Kirchner precisamente en el año 2008. ¿Por qué es lo interesante de esto? Porque es el primer año de Néstor Kirchner como expresidente. Que recordarás vos, José, que él decía con ironía que se iba a dedicar a un café literario. Sí, que iba a programar futuro y la política. En lugar de un café literario, en la práctica lo que terminó vislumbrándose ahora, gracias a las diversas investigaciones, pero además gracias a lo que está saliendo a la luz de los registros, es que, por ejemplo, Los Sauces, que es la Sociedad de los Kirchner para los alquileres, muestra un crecimiento sustancial de los montos involucrados. Los hoteles de los Kirchner, lo mismo. Y del mismo modo se observa el vínculo de Lázaro Báez y de Cristóbal López con respecto a esas sociedades. Entonces, este es el primer año bisagra. O sea, no era un café literario, sino un café de negocio. Esto es lo que empieza a surgir. Ahora bien, el segundo año bisagra, que es la siguiente lámina, vas a ver que no es casual. ¿Por qué digo esto? Porque el segundo año es este. 27 de octubre de 2010, fecha clave, la muerte de Néstor Kirchner. Un momento dolorosísimo, por supuesto, para la familia Kirchner y para muchos de quienes estaban en ese momento acompañando a los Kirchner, para todos quienes lo votaron y en realidad para muchos argentinos que por una cuestión hasta de empatía, ¿sí? Relaciones humanitarias, se sintieron compungidos y la verdad que no es agradable. Ahora bien, lo que sí se observa en los registros comerciales, en los registros contables, en los registros bancarios,
es que ese paulatino apogeo, ¿sí?, esa expansión que había comenzado en 2010, de repente en noviembre de 2010, es decir, días después de esto, comienza, por ejemplo, el declive. Es notable, o sea, es directo, es decir, es ¿sí?, un punto de inflexión. Es notable observar, por ejemplo, en el caso de los alquileres de las habitaciones, de los hoteles, de los Kirchner, cómo las distintas empresas de Lázaro Báez, el pico máximo de pago, supuesta ocupación, pero en la práctica pago de esas habitaciones, fue entre octubre y noviembre de 2010. Es decir, de 2008 en adelante subieron, octubre de 2010 apogeo, y a partir de allí un ligero declive, paulatino declive, hasta que baja al monto original. Y el expediente, el tercer expediente, esta tercera fecha bisagra que vos planteas, es la que sigue. En efecto, ¿por qué? Porque vos tenés 2008, 2010 y 2013. Uy, acá aparece otra la rosadita. De tus investigaciones. Y entonces aquí se combina el mérito grande, que hoy incluso los hijos de Lázaro Báez lo admiten en la declaración judicial, fue de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, cuando sacan a la luz a Leonardo Fariña, a Federico Láscar, que recuerda que empezó el show, que estaba... Primero mediático y después se convirtió en una show cuestión mediático, de que después estaba que si Fariña se desdecía, que si le lloraban por televisión, que Karina Olga, y toda esa historia. Todo el circo mediático. Sí. Pero mientras que ocurría ese circo mediático, sí, lo que hoy contaron los Báez es que fue el final de esa etapa, ¿sí? Es decir, inicio, crecimiento, apogeo, muerte de Néstor, y finalmente en 2013 dijeron basta. Y se tuvieron que retirar. Y esto es interesantísimo, porque lo vamos a ver en las siguientes láminas, cómo esto que ellos dicen se trasluce en los registros contables, comerciales, bancarios, de las distintas sociedades involucradas, José. Esto es una evolución directa, decís, el espejo de la fecha. Sí, vamos a verlo ahora. Vas a ver que incluso lo que es interesante de esto, José, vos lo sabés, sobra, especializado como estás en economía, que los números, cada vez que alguien te dice algo y vos lo tenés que verificar con lo que te dicen en los números y te da exacto. Entonces, vamos ahora con la siguiente, vamos a verlo, que vas a observar que incluso Cristina, ya para 2015, en una fase de despegue total de Lázaro Báez, mira lo que decía. Ahí está, el disparador para ver lo que decía la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Que no hay ni amigos ni enemigos, hay empresarios. Y personalmente... esto ¿por qué se motivó? Se motivó a partir de un artículo que publicó el diario La Nación, donde tergiversaba una campaña, que esto también quiero hablar ahora, una campaña que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, donde parece que hubiera 1 o 2 contratistas de obra pública en todo el país. Ustedes saben, quiero confesarles algo, cuando me entregaron el listado de estas empresas, a muchos los conozco, personalmente, no soy prácticamente amiga, lo que se dice amiga de ninguno, y hay a la mayoría, no sé ni quiénes son, ni los conozco. Posiblemente alguna vez me haya sacado alguna foto en algún lado, pero no sé ni quiénes son. Así que realmente creo que es importante que toda la opinión pública conozca esto, porque la opinión pública se basa por lo que aparece en los diarios, lo que aparece en la televisión, y precisamente... esto fue a raíz de que le asignaban a un empresario de Santa Cruz, que luego de esta aparece en el número 40, creo, 40, que es el grupo austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros, y bueno, con amigas, con él, si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas. En su momento la presidenta se enojaba con el artículo, pero la justicia lo que está haciendo es validando la información. Sí, de hecho recordemos a que nos están viendo ahora, lo que en ese momento estaba señalando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner era a un artículo periodístico que publicamos aquí, en la cual revelamos que Lázaro Báez había recibido por lo menos 8.000 millones de pesos por contratos para construcciones de obra pública. En realidad ella sostenía que con esos 8.000 millones él quedaba relegado al puesto 40º, más o menos por el 40. En realidad lo que después se terminó verificando era, uno, que nos quedamos cortos, porque no eran 8.000 millones, eran 23.000 millones. Dos, que hubo una suerte de contabilidad creativa a la hora de cómo sumar las cuentas en ese listado que había mostrado el gobierno, porque habían señalado solamente algunas empresas de Lázaro Báez, pero no todas, y habían hecho una serie de trucos más.
En la práctica, ¿qué es lo relevante aquí? No solo es eso, sino que ella consignó, lo dijo al pasar, por ahí pasó desapercibido. ¿Qué es lo relevante? Digo, hay algunos empresarios que ni siquiera conozco, que quizás me he reunido con ellos en alguna situación media casual, pero punto. Vamos a enseñar un par de puntos. Esta reunión... Fútbol y asado con los Kirchner. En efecto, ¿qué era esto? Acá es una foto, lo interesante era, por supuesto, el gobernador Peralta de Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, Martín Báez. Martín Báez como presidente de Boca, aclaremos, no Boca Juniors, sino Boca Unidos de Río Gallegos. Que esto fue un acto público. Entonces ella podía estar diciendo, mirá, en realidad solamente lo conozco de aquí. En la práctica eso no es cierto, y esto lo podemos decir, por un lado, porque nuestras fuentes así nos lo venían diciendo desde hace mucho tiempo. Néstor, nos contaban muchos de los integrantes del entorno de Néstor, José, que Néstor, cuando ya estaba por el jueves y sabía que el viernes iba para Santa Cruz, ¿sabe lo que hacía? Literal, Literal, decía, me voy a comer un asadito esta noche con Lázaro, vamos a hacer un cordero. Es decir, lo vivía como un momento de alegría porque era un reencuentro con un amigo. Sí, claramente distinto a lo que planteaba el expresidente. Esto, que usted puede, los que nos están viendo, pues decir, bueno, eso anda a saber si le crees o no a las fuentes. Hoy terminan los Baez, los chicos de Baez, contándolo. Dicen, había momentos en los cuales jugábamos al fútbol, había momentos en los cuales comíamos asados, pero aclaraban, Cristina no tanto. Cristina vino a un solo asado en una de nuestras estancias Cruzaique. Y punto, ¿sí? Pero una dinámica un poco más lejana. Pero ahora vamos a seguir con las láminas, porque lo que es interesante acá, José, es otro punto, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es pasar de lo que te dice la gente a los números. Esto no miente, digamos, cuando uno mira los resultados, cuando mirás el importe, las distintas cuestiones y las denominaciones societarias, ahí te metés vos a investigar. Entonces, esto, ¿qué es lo que te está diciendo? Estos son los registros contables. Es decir, acá son los números oficiales. Entonces, ¿qué te señala esto, no? Es, entre otras cosas, la primera sociedad, estos son operaciones que hizo Los Sauces, que es la sociedad de los Kirchner dedicada a alquilar inmuebles. Es decir, los Kirchner tenían inmuebles y se los alquilaron a quien sea. El punto era que quien fueren eran solamente, en un momento eran solo Lázaro Báez y Cristóbal López. Y después se sumó una sociedad que aquí Maya Jastre-Blansky ya ha revelado que no tenía actividad. Es decir, una sociedad que no tenía actividad, pero que pagaba. Entonces, en la práctica, eso en los hechos significa, la primera, Canqui Costilla, lo que es interesante, los montos, Canqui Costilla es de Lázaro Báez. Canqui Costilla también alquilaba habitaciones en los hoteles de la presidenta. El segundo involucrado, alcalde de la Patagonia, de Cristóbal López, que además, alcalde de la Patagonia, es una de las empresas que alquila algunos de los departamentos y oficinas de los Kirchner en Puerto Madero, en el Madero Centro. Que ganó más protagonismo, de esas sociedades más conocidas. Los Calcio y del Curto aparece aquí con 0, pero porque en realidad en este año, pero hubo años anteriores en los cuales también es de Lázaro Báez. Después hay esta joven... Siempre joven asociación mutual. Sí, pero esa no aparece en estos años, es interesante. La siguiente, Austral Construcciones, no es necesario aclarar que es de Lázaro Báez. Valle Mitre, que no aparece esta, pero aparece en años anteriores y luego, y que lo más interesante de esta es la empresa gerenciadora de Lázaro Báez para los hoteles de la presidenta. Y después está Inversora MIS. ¿Cuál es esta? Aclaremos un punto que es interesantísimo. Inversora MIS es número 1 de Cristóbal López, número 2 es otra de las empresas de Cristóbal López que alquilaba departamentos de Cristina Fernández de Kirchner, y número 3 era la empresa que recibió los 8.000 millones de pesos de los impuestos que no pagó de Cristóbal López, con los cuales después Cristóbal López, a través del Grupo Indalo, financió la expansión de todo el grupo. Esa era la sociedad que nucleaba esa operación. En efecto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es, aparece luego Idea Sociedad Anónima, que es de Osvaldo Sanfelice, pero en definitiva, entre Lázaro, Cristóbal y una empresa que no tenía actividad, eran los que financiaban el crecimiento de los Sauces, la inmobiliaria de los Kirchner. Vos hablabas recién de esta idea que arranca por satélites, se va metiendo más profundo. ¿Cómo crees que puede seguir? Ahora, la pregunta del millón es qué hará Lázaro Báez. Exactamente. Entonces, en esa situación, lo que cuentan estos mismos informantes, aclaremos que antes nos decían esto otro, que después se terminó verificando, ¿sí? Sobre la relación entre ellos y demás. Lo que te cuentan es que los chicos de Báez quieren que el padre hable. Y que Lázaro Báez, por el contrario, está en una situación más de distancia. Que por supuesto es una situación inestable, José, una situación que puede cambiar, pero como un ejemplo para que comprendan lo que nos están viendo ahora. A fin de año, los chicos de Báez pidieron una reunión con la Fiscalía y con el Ministerio de Justicia y pidieron información sobre el régimen del arrepentido. Obtuvieron esa información y uno de los chicos se fue a ver al padre a Seiza. ¿A qué? La respuesta del padre fue no.
Clarísimo, ¿eh? Hugo Alconada Mon con su primer capítulo, pero quédate ahí que ya venimos con el Correo Gate.